Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, iniciamos Reporte Deportivo, un nuevo espacio dedicado a la conversación, al diálogo en torno al deporte. En esta jornada tenemos a un deportista, un futbolista con una destacada trayectoria, especialmente en la década del 90 y también del 2000. Estamos con Mario Núñez, goleador histórico también de O'Higgins de Rancagua. Mario, darte la bienvenida a este espacio, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por poder compartir un poco de las vivencias que tuve en el deporte, así que muy agradecido de que hayan pensado en mí. Perfecto, Mario. Mira, para comenzar, vamos a dividir un poquito este bloque Sí, en tres partes. Primero, consultarte cómo fueron tus inicios con la camiseta de sí. O'Higgins, cómo fue esa formación, que si nos puedes expresar un poquito cómo fueron esos tiempos. Sí, bien, lindos tiempos. Entrenábamos en Baquedano, en las divisiones menores. Allá O'Higgins tenía un complejo deportivo, Patricio Mequi. Bueno, ahí hice todas las divisiones menores allá. Luego, obviamente, me tocó saltar al primer equipo, ya muy joven, entrenando con ellos a los más o menos 15 años. Y luego, definitivamente, ya me subieron con el profe Roberto Hernández al primer equipo. En un periodo en que O'Higgins hizo muy buenas actuaciones en varios periodos y bueno, y tenía muy buenos profesores también en divisiones menores, así que salieron muchos chicos de esas generaciones a reforzar el primer equipo y también y después de ahí saltaron muchos a la selección, entonces fue un periodo muy bueno en las divisiones menores y con muy buenos profesores. Y pudimos varios de los que estábamos ahí llegar a ser futbolista profesional y cumplir un poco el sueño de niño en O'Higgins. Y Mario, en ese sentido, precisamente el año 98, O'Higgins estaba en la segunda división, logra Sí, subir. sí, 99, tú eres el goleador también de aquel torneo. sí, ¿Cómo fue? Primero, siendo muy joven sí. y demostrando también esa capacidad goleadora que ahora cuesta mucho encontrar. Sí, sí, bueno, siempre en las divisiones menores me destaqué por hacer muchos goles. En realidad yo no me consideraba bueno, digamos, pero sí me consideraba oportunista y bueno, me tocó hacer muchos goles en divisiones menores. Eso el profe Roberto Hernández lo vio y pude participar del primer equipo, poder debutar y fue obviamente una muy linda experiencia poder estar allí en esos años. Bueno, yo después de que el año 97 no tenía chance de jugar porque traían muchos jugadores extranjeros y nacionales que eran delanteros, yo no veía muchas posibilidades de jugar. Entonces decidí comprar el pase a O'Higgins, irme a Argentina a probar y bueno, después de todo ese periplo que estuve en Argentina, volví y regresé acá a O'Higgins. Y a principio de año el profe René Serrano me dijo que estaba buscando un delantero y bueno, y que él necesitaba que yo me quedara. Así que yo feliz de poder quedarme en O'Higgins, pude el 98 ser goleador también del equipo, que competí ahí con Paredes en ese año, pudimos subir. Y el 99 fue una época muy linda, un muy buen equipo, un equipo rápido, dinámico, que al principio nos tocó muy complicado el campeonato, pero después nos soltamos y fue una segunda rueda muy buena. Creo que por diferencia de goles no clasificamos a la liga de arriba, que se llama en ese momento, y puede hacer bueno, la cantidad de goles que está registrada hasta el día de hoy. Así que ese plantel fue muy, muy bueno. Y Mario, para que también las personas que más jóvenes que se están conectando y viendo este espacio, en esa época el fútbol chileno era distinto, de alguna Sí, otra forma expresarlo en la cantidad de futbolistas de sí, elite que llegaron al sí, fútbol chileno y que tú aparezcas con la formación desde acá de sí, Rancagua, dar a conocer tu sí, nombre es un valor especial. O sea, después sí, obviamente tuviste ocasiones con La Roja también sumar sí, minutos, sí, entonces para que tú también puedas expresarle a los jóvenes sí, que ven hoy el fútbol, decir, antes estaban esta cantidad de jugadores, sí, esta calidad de jugadores que quizás hoy vemos mucha técnica, pero sí, nos vemos esa pasión que sí se sí. veía en esa década, ¿no? Sí, bueno, de divisiones menores de esa época salió Rodrigo Pérez, Clarence Acuña, Moisés Ávila, de los que
tengo memoria en este momento, bueno, salí yo, Jaime González, bueno, y así Mauricio Inamarca, Darío Galve, y así te puedo nombrar un montón, varias semanas quedar afuera. Pero nosotros entrenábamos en condiciones medias complejas, entonces queríamos mejorar las condiciones, sobre todo de entrenamiento, de pago, remuneración y todo lo que significa que a uno, digamos, le vaya bien en el fútbol. En ese momento aquí las condiciones en O'Higgins no eran óptimas como para poder pensar en mantenerse acá, digamos. Y por eso yo creo que muchos de nosotros salimos afuera y jugamos en otros lugares porque queríamos algo mucho mejor. Hoy día, si comparamos con hoy, claro, muchos quieren venirse acá porque las condiciones son diferentes. Entonces, ese anhelo, esas ganas de querer mejorar individualmente hizo que, bueno, salieran muy buenos jugadores. Bueno, la pasión siempre estuvo por los colores porque uno quiere a O'Higgins y todos los jugadores que están ahí también, entonces que estuvieron en ese momento también. Y pudimos hacer, digamos, buenas temporadas, buenos años que nos permitió ir a otros lugares. Increíble, Mario, conocer también y viajar en el tiempo de esa linda década, porque también era la competencia muy exigente, había mucha competencia no tan solo entre los jugadores, sino que entre técnicos y bueno, bastante difícil todo. Luego, Mario, viene esa destacable participación en el 99 con tu récord, ser el número 1 del campeonato nacional. Así es. ¿Cómo cerraste ese año 1999, Mario? Sí, bueno, y el último partido no lo pude jugar por tarjeta amarilla, lamentablemente. Pero sí, fue un año muy bueno, sobre todo la segunda parte. El equipo funcionó muy bien. El equipo funcionó, como te decía antes, era rápido, era veloz, hacíamos transiciones rápidas. Íbamos y veníamos sin ningún problema, éramos jugadores tanto jóvenes como ya más adultos en edad, pero de una calidad increíble, por lo tanto podíamos ir y venir sin ningún problema. Entonces se hizo un muy buen equipo. Después llegó Moisés Ávila, que era de Rancagua y que vino a reforzar. Llegó Toribio Caballero, que también vinieron a reforzar, y junto con todos los que estábamos hicimos un año muy bueno, yo creo. Lástima que no se pudo coronar con la liguilla de arriba porque veníamos con un ímpetu, con una intención de más. Pero bueno, se hizo un año muy bueno, creo, y en donde la mayoría del plantel eran todos jugadores de divisiones menores. Entonces fue, digamos, un año muy muy bueno para la institución. Sí, de hecho mucha gente lo recuerda, es un año donde de alguna otra forma hace las bases, yo siento, de lo que viene después O'Higgins, como una forma, el lenguaje del estilo que busca O'Higgins, ese de presionar, buscar, utilizar las bandas. Es uno de los equipos donde O'Higgins empieza a encontrar esa línea. Correcto. Y conociendo esa experiencia, Mario, ¿cómo podemos mirar hoy el fútbol chileno en el sentido, qué te pasa a ti cuando ves fútbol actualmente? ¿Qué te pasa a ti cuando ves a los jóvenes quizás que tienen ahora un gran monasterio, por ejemplo aquí en O'Higgins, y hay otros clubes que también tienen diferentes lugares de entrenamiento que cumplen con las condiciones y antes quizás no existían esos espacios, pero sí existían buenos futbolistas? ¿Qué te parece esa situación actualmente? Sí, bueno, antes no había el estado del campo de juego para jugar, para partido oficial, como vi ayer el campo de juego en el partido de Copa Libertadores. Espectacular, o sea, qué mejor. En cambio, nosotros jugamos con canchas muy, muy complicadas, la pelota saltaba para cualquier parte. Recuerdo un gol que hice a Puerto Montt acá, que fue el último, creo, de ese año, que la pelota me picó 3 veces, no tenía el tiempo como para poder controlar y poder, como anécdota te lo cuento, de poder controlar. Entonces la pelota saltaba mucho, no sabía para dónde iba a ir y de repente la controlo y puedo definir. Entonces hoy no, hoy las condiciones están totalmente diferentes, el monasterio cumple con todos los requisitos para poder solamente entrenar y rendir. Entonces creo de alguna manera que los que están hoy integrando el plantel profesional son jugadores de mucha calidad, los que están, digamos, desde divisiones menores al primer equipo, son jugadores que tienen mucha calidad, que están con hambre,
los noto, se ve que están con esa pasión, y los que no han podido, digamos, tener este rendimiento y todavía están en menor y están queriendo, a lo mejor deberían pensar en poner mucho más de lo que están haciendo, digamos, para poder tener esa chance que están teniendo los jugadores de divisiones menores ahora. Nosotros allá lo hicimos obligadamente, no había otra alternativa. Hoy tienes un poco más de alternativas, por eso a lo mejor puede que haya un cierto relajo en ese sentido. Pero creo que O'Higgins ha trabajado bien en las divisiones menores, ha intentado traspasar lo que es el club a esos jugadores de divisiones menores. Ayer me daba cuenta que los pasapelotas son todos chicos que están en divisiones menores, y eso va creando identidad, y eso es lo que espero yo que se mantenga, digamos, en las divisiones menores, como lo hicimos también nosotros cuando estuvimos ahí, crear identidad, y eso es muy importante para sacar adelante las instituciones. Y en esa misma línea, Mario, metiendo los 9. Por ejemplo, Sí. O'Higgins últimamente ha tenido Moreira, Belmar, Sí. jugadores que han salido de la cantera y no han logrado consolidarse de alguna otra forma, teniendo mucha calidad. Moreira lo vimos en La Serena también en su préstamo, Belmar ahora en Santa Cruz. ¿Qué te pasa a ti con estos 9 que han aparecido? ¿El 9 ha ido mutando? ¿Qué te parece a ti hoy la figura del 9? Tiene también que ver con el sistema de juego. O'Higgins hoy por hoy está jugando con punteros, y entonces necesita de gente, digamos, de estatura más alta, digamos, para poder definir en juego aéreo. Pero también echo de menos los 9 chiquititos, esos que van, te hacen una pared, pueden girar y pegar, como lo hacía Tunga González, Moisés Ávila, el mismo Jaime González, Claudio Videla, que eran más de baja estatura y que tenían mucha movilidad y tenían buena técnica para definir frente al arco. Hoy es más de jugar por las puntas, tirar centro, y para eso se requiere un delantero que sea alto, digamos. Entonces, tanto Moreira, Calderón. Como el que está actualmente, Castillo, son jugadores altos. Entonces ha ido variando eso, pero todo depende del esquema que está tratando de imponer O'Higgins en este momento. Pero en ese momento no tiene cabida estos delanteros más chiquititos, y si lo tiene sería por las puntas, digamos. Pero yo creo que es necesario tener gente también que pueda darle un matiz al juego por las bandas, que jugar también por el centro, porque por el centro se hacen los goles. Exacto, y ahí por ejemplo podríamos mencionar lo que está viviendo Godoy en O'Higgins, que es un jugador que destacó muchísimo, sobre todo en el Mundial Sub-20, en la preparación, y que de a poquito ha ido como encontrando esa línea hacia adentro, se ha ido cerrando un poco más, en búsqueda de ese gol también. Claro, porque jugar muy por fuera te hace, digamos, alejarte un poco del gol. Entonces, yo siempre digo que los punteros deberían siempre intentar también por dentro. ¿Por qué? Porque si no es por fuera, tiene que ir, digamos, en busca del arco para poder llegar al gol. Si es muy por fuera, entonces ya te quedas encasillado, te marca el lateral, y si si te marcó bien, no hiciste nada en todo el partido. Entonces tiene que haber una variedad en el sentido de que los sectores por donde se busca el gol tienen que ser diferentes, no pueden ser encasillados en un puro sector. Y ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Francisco González, que como él se cierra muchas veces en la jugada. Correcto. Y ayer, bueno, lo vimos que él venía cerrándose y tomó la pelota, se fue hasta adentro y fue decidido, y eso es muy bueno. Mario, para entrar un poco más general ahora en el fútbol chileno, ¿qué te ha parecido lo que estaba viviendo un poco la selección? Tuvo una primera etapa con Berizzo, después otros técnicos. ¿Qué te pasa con la actualidad del fútbol chileno en general y también de nuestra selección? Sí, bueno, tengo un pequeño pensamiento con respecto a cuando la cabeza no funciona bien, es muy difícil que para abajo funcione todo bien. Entonces, no sé, pues uno está resfriado, parte entrando el virus acá en este sector, en la cabeza, y se resfría todo el cuerpo y uno anda así como si estuviese enfermo, ¿verdad? Claro. Pasa lo mismo. Entonces, si la cabeza no sienta las bases, no dice lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo y dónde vamos a ir y cómo lo vamos a hacer, difícil que la selección funcione correctamente. Entonces, creo que eso es un paso
que el fútbol chileno tiene que dar. Perfecto, perfecto, Mario. Mira, para ya ir cerrando este espacio de conversación, primero también agradecerte este tiempo. Si nos puedes compartir alguna anécdota de, por ejemplo, de ese momento del ascenso, de esa gran temporada de 1999, o cuando cierras tu carrera también, si nos puedes compartir algún momento para la gente que va a ver este espacio. Sí, más bien diría un momento familiar cuando fui a Bulgaria. ¿Ya? Siempre lo comento esto. Fui a Bulgaria y los primeros días queríamos ir al supermercado con mi esposa. Entonces fuimos a la parte de las carnes. ¿Ya? Y vimos todas las carnes ahí y no sabíamos si era de cerdo, de vacuno. Entonces había una persona atendiendo y yo tuve que hacer sonido, ¿no? Pues para saber si... Así que y él lo dijo, no. Sí, así que bueno, así nos comunicamos también, ¿no? Mira, de alguna otra forma el viaje del futbolista. Claro, porque los futbolistas están expuestos a eso, a poder conocer otros lados, otras culturas. Y bueno, nos tocó ir a Bulgaria, que fue bueno en lo futbolístico, pero en la parte familiar estuvo media compleja. Así que, sí. Mario, para ir cerrando también y hacerte la última reflexión en relación a los jóvenes, ¿qué mensaje tú le darías a los jóvenes futbolistas que están en O'Higgins, quizás en otras instituciones, y que tengan en su mente el arco, que miren el arco y que sueñan con ser 9 de su equipo? Sí, pasión por lo que uno hace. Yo siempre digo a mis alumnos, los que tengo, si uno va a hacer las cosas, tiene que hacerlas 100%. No vale el 85 ni el 90 incluso, el 100%. Porque creo que de esa manera uno, digamos, al entregar todo, si no se retribuye en algún momento, uno entregó todo. Pero está mucho más cerca el que se retribuya desde ese 100% a que digamos, no pase nada. Así que yo siempre le digo a mis alumnos, 100%. O sea, siembre papa para que coseche papa. Así que eso es lo que siempre le digo a mis alumnos, al 100%. Perfecto, muchas gracias Mario por estar aquí en Reporte Deportivo, este espacio de conversación ligado siempre al deporte. Muchas gracias, Mario. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, lo que necesiten.